crecimiento. Su vida espiritual va en aumento. Y yo quiero estudiar la Biblia con ustedes esta mañana. Y quiero manifestarle que Dios nos llamó a ser provocadores de cambio. Dije que Dios nos llamó a ser provocadores de cambio. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 4, por favor. Y algunos de ellos creyeron, imputándose con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos no creían. Teniendo celos, tomaron consigo a hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Sigamos, por favor. A los cuales Jasón ha recibido de todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. Hay otro rey, en este caso Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Palabra del Señor. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? En ese episodio se está hablando de hombres de Dios que llegaron a Tesalónica. ¿Quién se está hablando aquí? De Pablo y de Silas. Los hombres. Ellos llegaron a la ciudad de Tesalónica. Y ellos iban con una misión. ¿Cuál era la misión? Anunciar el evangelio o enseñar de Jesús. Ellos tenían que entrar a su misión. ¿Y había resultados? Sí. Gente comenzaron a comprender y a entender que lo que hablaba Pablo era realmente de parte de Dios, porque esa gente se convertía. Creyeron en el mensaje. Como usted y yo hemos creído. Pero resulta que ya ahí, en ese episodio bíblico, nos menciona que tuvieron gente celosa, gente opositora, gente con pensamientos diferentes. Estos que anuncian el evangelio en diferentes ciudades han llegado acá
que existe un rey llamado Jesús. Y yo quiero tomar esa palabra, trastornan. Eso quiere decir cambio, pero provocado por ¿quiénes? Por dos hombres de Dios. ¿Cuáles eran los dos hombres de Dios? Pablo y Silas. ¿Eran provocadores de cambio? ¿Eran provocadores de cambio? Sí. ¿Era notorio en Tesalónica? Sí. ¿Otros se estaban dando cuenta? Sí. Pero ahí estaban los religiosos, aquellos que se sentían ofendidos por el mensaje de Pablo, que no era de Pablo, sino que Dios quería que la gente tenga ahora una transformación en sus vidas, porque ellos habían llegado allí no a traer cambios a niveles políticos. No, ellos no llevaron alguna información para que se haga un cambio en alguna otra área que necesitaba la ciudad. Ellos llevaron un cambio producido por alguien poderoso que se llama Jesús. Ese cambio que había en Pablo, que ya todos sabemos la historia, que se produjo en el camino a Damasco, en su vida interior, es el mismo cambio que Dios quiere para toda la humanidad. Por eso es que todos los seres humanos que nos reunimos debemos saber que el cambio que Dios le produjo internamente a Pablo es para todos. Es para todos. Pero yo soy provocador de cambios cuando alguien me ha cambiado. A su nombre. Ese es Jesús. Por eso que todo ser humano empieza así. De modo que si alguno está en Cristo, ese nueva quiere decir que deja algo atrás para empezar algo nuevo. Todos empezamos así. Y todos deberíamos empezar así. Ahora, Tesalónica estaba necesitada de un cambio. Y en todo lugar siempre se necesitará un cambio. Pero en la vida hay cambios positivos y también cambios negativos. Por ejemplo, en el mes de septiembre, que hace aproximadamente 13 años atrás, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió hace aproximadamente 13 años atrás? ¿Qué pasó, amados hermanos? ¿Qué pasó? Hey, ¿qué pasó, amados hermanos? En un mes como hoy, pocos días atrás, todo el mundo estaba, ¿cómo estaba todo el mundo? Estaba conmovido. El mundo estaba conmovido. ¿Por qué? Porque un grupo de personas se habían propuesto provocar algo
contra una nación, conocido como el grupo de Al Qaeda. Hombres que profesaban una fe. Hombres que profesaban una fe. La fe a Alá, su Dios, dispuesto a morir con tal de provocar algo. Ellos estaban dispuestos a todos. Y por último, no es que lo digo yo, sino que lo demostraron con hechos. Fueron capaces de ellos mismos suicidarse en el atentado. ¿A eso trajo o provocó cambios? Sí, 3,000 vidas aproximadamente se perdieron allí. 6,000 personas en este caso quedando delicadas de salud, accidentadas por tal tragedia. Quiere decir que eso conmovió a aquellas personas y a aquellos seres queridos, provocó una reacción. ¿Eso fue positivo? No. Eso fue una provocación negativa. Porque el hombre provoca cambios positivos y también cambios negativos. El hombre siempre está provocando algo, positivo o negativo. Si tú estás en el entorno, en un colegio, donde en tu aula de clase, ahí provocas algo, positivo o negativo. Un maestro en una aula de clase, ¿qué está provocando? Un cambio. Al dar información, al darle la ciencia encomendada, llámese matemática, filosofía, todo el conocimiento que se le está dando al estudiante o al estudiante, esto provoca una reacción. Provoca una reacción. En la casa, cuando pasa algo positivo o negativo, provoca una reacción. En otras palabras, todos estamos expuestos en cualquier momento que se provoque un cambio, queriendo, provocado por mí o porque otra persona lo quiera provocar. Porque Estados Unidos no provocó ese cambio, lo provocaron alguien de afuera o de adentro. De afuera. Cuando el cambio viene de afuera hacia adentro, no viene con plan. Pero cuando el cambio viene de adentro hacia afuera, está siendo provocado por alguien. Tal vez planificado o tal vez no planificado. Pero ¿sabe qué? Dios planificó tu cambio. Dios planificó mi cambio. Dios es el primer provocador de cambios. Dios provocó cambios. Y fue planificado no con un día de anticipación. Fue provocado, dice la Biblia, que desde el momento que cayó el hombre, dice la Biblia, que inmediatamente vino la promesa en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, que iba a haber una lucha entre dos simientes y que una le iba a herir en la cabeza y la otra en él, pero las dos iban a ser heridas. ¿Está correcto eso?
Dice allí en Génesis capítulo 3, 15, habla de dos. ¿Qué es simiente? ¿Qué es simiente? Simiente es una base para empezar a estructurar algo. Cuando yo quiero provocar algo, yo debo saber a dónde está la simiente. ¿Qué bases tengo para provocar eso? Yo debería saber qué bases tengo. Por ejemplo, Pablo iba a provocar algo a Tesalónica. Mire, el conocimiento de él no es que era malo. Él era un profesional, se lo puede llamar ahora. Alguien que conocía. Tenía conocimiento en religión. Tenía conocimiento no solamente en religión. Él era un hombre preparado. Y dice la Biblia, a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Él conocía filosofía. Pero sin embargo, este hombre provocó cambios no con la simiente que él tenía, sino con la nueva. Porque cuando él se encuentra con Jesús, él viene a provocar cambios dirigidos por el Señor. Por eso que el Señor habla en el capítulo 13, apártame a Pablo, a Bernabé, para la obra. Él estaba haciendo una obra misionera en Tesalónica, y ahí, en ese lugar, se fundó una iglesia. A causa de que alguien decidió provocar algo, pero ya no con la simiente antigua, sino con la nueva, la que misma que el Señor prometió. Dice la Biblia que había una simiente que iba a ser herida, y una iba a darle en la cabeza y otra iba a ser herida. ¿Dónde? En el calcañar. O sea, en otras palabras, iba a haber un padecimiento, pero en medio de ese padecimiento había un triunfo. Y el triunfo se lo dio en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso lo sabe usted, lo sé yo. Pero una cosa es saber, otra cosa es vivirlo. A su nombre. Una cosa es saberlo, otra cosa es vivirlo. Ahora, amados hermanos, voy a poner unos ejemplos, por favor, bíblicos, de gente que sí provocaron cambio. Por favor, lea conmigo en el capítulo 5. El primero que provocó cambio en la vida fue Jesús, de un ser. Dice la Biblia que en el capítulo 5 se habla de un paralítico. ¿Cuál es ese paralítico? El paralítico conocido como ¿cuál? Vamos a ver. ¿De qué paralítico se habla allí? Capítulo 5 del libro de Juan. ¿De qué paralítico estamos hablando? ¿Ah? Del paralítico conocido como el paralítico de Betesda. ¿Cuántos años estaba enfermo este hombre? Ahí lo dice. 38 años enfermo. ¿Qué esperaban en el pórtico de Salomón? De Betesda. ¿Qué esperaban en el pórtico? Que se mueva el agua, porque ahí no estaba solamente uno enfermo, habían más enfermos. Habían ciegos, paralíticos como el que ya mencionamos. Tal vez habían personas sordas. Habían más enfermos. ¿Cuál era la necesidad? Su sanidad. Alguien debería provocar un cambio.
Pero resulta que llega alguien allí. Ese fue Jesús. Y dice que Jesús le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Cómo yo voy a ser sano si no hay quien me meta? Porque cada vez que el agua se agita y otro el agua se agita y yo no puedo llegar al estanque y otro me gana. Otro llega primero que yo. Y Jesús les dijo inmediatamente en ese momento que tome su lecho y se vaya. Gracias, hermano. Toma tu lecho y anda. Jesús provocó un cambio allí. ¿Qué cambio le trajo a ese hombre? Solamente la sanidad. ¿Dónde estaba la fe de él? Él estaba en el movimiento de las aguas. Pero sin embargo, Jesús provoca un cambio en la vida de él. Y ese cambio impactó alrededor de este hombre. Y usted conoce la historia. Porque cuando viene un cambio positivo o negativo, no solamente es afectado positivo o negativamente el involucrado, sino que alrededor de otros también están allí. Otros están involucrados alrededor. Porque otros miran, porque otros hablan de eso. Por eso es que cuando usted ve algo, sea positivo o negativo, lo primero que corren son las noticias. ¿Sí o no? ¿Qué hacen las personas inmediatamente? Especialmente los que son encargados de transmitir la comunicación o las noticias. ¿Qué hacen ellos inmediatamente cuando hay algo que se provocó en el mundo? Como el caso ya mencionado. ¿Qué hacen todos los comunicadores? ¿Qué hacen? Llaman por teléfono. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ellos van al campo. ¿A qué van al campo? Del hecho. A informarse. ¿Para qué? Para transmitir. Y aún muchas veces estando en el campo la noticia llega distorsionada, porque todos no interpretan lo mismo, porque cada persona es un mundo e interpreta lo que ve, lo que escucha, y cada persona interpreta diferente. Pero escúcheme bien, la Biblia nos menciona la palabra de Dios nos menciona algo importante. Y yo quiero que usted se abrace de que usted es un provocador de cambio. Pero en las provocaciones de cambios, no para todos siempre es bonito. Por ejemplo, ¿a Jesús le fue bonito crucificarse? A ver, por favor, ¿le fue bonito sacrificarse a Jesús? A ver, ¿cuántos dicen que fue bonito? Jesús, ¿qué dijo antes de ir a la cruz? Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Pero hay algo que decía él: pero no que se haga la mía o mi voluntad. Señor, si este es tu plan, voy. Era hermoso el dolor. Era hermoso el latigazo romano. Era hermoso. Era hermoso el sufrimiento. No. Pero ¿sabe quién? Más hermoso para Dios éramos nosotros. Más hermoso era Alex.
Más hermoso era mi hermano Potes. Más hermoso era mi hermano Clever. Más hermoso era yo. Y más hermoso era Erika. Más hermoso éramos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el dolor de él era parte del proceso. Era un proceso doloroso porque venía un cambio. Y el cambio, entre mayor es, muchas veces trae más dolor. Hay cambios que producen dolores. Hay cambios que no nos gusta, porque producen dolores. Pero ¿saben cuáles son los cambios que nos llevan siempre a la victoria? Son aquellos cambios que nunca abandonamos a Dios. Cuando alguien abandona a Dios en un proceso de cambio, allí hay un problema. Pablo fue a trastornar, a hacer cambios en Tesalónica, pero él nunca abandonó a Dios. La gente vino con malhechores, hicieron planes para poder atacarlo. Hicieron planes, rápido. Vamos a buscar malhechores, vamos a buscar gentes para hacer que este hombre no siga el trabajo. Pero ¿sabe qué? A Pablo no lo detuvo eso. ¿Sabe por qué? Porque él nunca abandonó a Dios. Jesús abandonó al Padre. ¿Habrá pasado un tiempo de dolor el Juan el Bautista después de haber anunciado a Jesús? ¿Sí? ¿Moisés habrá pasado momentos dolorosos? ¿Pedro habrá pasado momentos dolorosos por causa del cristianismo y en el proceso del dolor abandonó al Señor? ¿Abandonó al Señor? No, claro que sí pasó, pero no lo abandonó. Pasó un proceso. Me pregunto yo, ¿usted como cristiano todo va a ser color de rosa? Escúcheme bien, no estoy lanzando ninguna maldición. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos para lanzar maldiciones, porque nuestra boca se hizo ahora para bendecir. Por ejemplo, maldición no es decir solamente te maldigo, sino una palabra mal dicha. Muchos podemos estar lanzando maldiciones, o sea, mal hablando de alguien. Sin querer, porque una maldición es cuando yo provoco un cambio en alguien, cuando manifiesto una palabra mal dicha. Esto lo podemos ampliar en un tema, pero yo quiero decirle que a través de la historia bíblica, hombres que interpretan malas cosas hablan mal. Hoy estoy hablando de un hombre llamado Pablo y Silas que trastornó una ciudad. Estoy hablando que ese hombre trastornó y hubo cambios y otros se oponían. Pablo era un hombre de Dios. ¿Y por qué los cogían presos los hermanos? O sea, ¿no eran de Dios? Sí, eran de Dios. ¿Sabe por qué? Porque así como hay hombres de Dios trastornando, provocando cambios, hay gente provocando cambios para el mal. ¿A cuál bando se une?
Porque no hay dos, no hay tres, solo hay dos. ¿A cuál se une? ¿A los provocadores que se quedan sin Dios en el camino? ¿O aquellos que permanecen, aunque pase alrededor de él algo no agradable, se quedan con Dios hasta el final? ¿Con cuál se queda usted? ¿Con cuál se queda? Pablo no abandonó el camino. Dice la escritura que Jesús provocó el cambio en un paralítico. Y si yo me pongo a mencionar, hubieron 4 hombres. En el libro de Marcos lo habla, capítulo 2 en adelante. Dice que hubieron 4 hombres que cargaron otro paralítico. Y dice la Biblia que viendo Jesús la fe de ellos, ¿quién provocó el cambio? ¿El paralítico o los 4? ¿Quién provocó el cambio? Los 4. Quiere decir que 4 que se unan para provocar un cambio en alguien es mayor. A su nombre. Bíblicamente dice que si 2 o 3 se unen ¿para qué? ¿Para qué se unen? Para ver dice la Biblia que si 2 o 3 se unen para orar por la misma cosa, mi Padre que está en los cielos lo va. Yo felicito a esta iglesia que ha orado. Y no solo ha orado, sino que va a seguir orando. ¿Sabe por qué? Porque cuando pasamos momentos difíciles de enfermedad, cuando pasamos crisis dentro del seno familiar, cuando pasamos crisis en una compañía, cuando pasamos crisis económicos, como lo pasó a Abraham. Dice que Abraham pasó una crisis económica y toda la tierra estaba en sequías. Y dice que este hombre se fue a Egipto a buscar comida. Y él dijo a la mujer: mujer, tú eres bella. Si tú dices que yo soy tu marido, me van a matar, porque todo rey que veía que la mujer era bonita, mataba al marido y se quedaba con la mujer. Entonces este hombre tenía en su mente algo natural, como cualquier hombre. Pero sin embargo, Dios tiene planes. ¿Y sabe qué? Este hombre cae en una mentira, siendo un hombre de fe. Cae en un error grave. Pero ¿sabe qué? El provocador de cambio estaba al lado de él, porque él no abandonó a Dios. A pesar que cometió ese error, él no se abandonó, se fue, no se apartó. Dios lo encaminó para bien. ¿Sabe por qué? Porque en el camino, aunque el diablo te quiera cerrar una puerta, aunque el diablo te quiera desviar, aunque el maligno te quiera ver postrada enferma o enfermo, aunque el maligno quiera haber destruido tu familia, tus hijos, tu hija, aunque el maligno quiera haber destruido tu esposo, escúchame bien, hay una puerta para los cristianos abierta para ser transformada para bien. Escúchame bien. Hemos hablado en esta mañana. ¿De qué tema? De los provocadores de cambio. ¿Quién estaba provocando un cambio en Tesalónica? Pablo y Silas. ¿Sí? ¿Había otra provocación de cambio allí? Sí, un alboroto. ¿Y qué tipo de cualidades tenían estos hombres? Características. Eran ociosos, malos, planificaron para mal. Pero de ellos no se habla más. ¿Sabe por qué?
Porque la Biblia no se enreda más en lo malo, sino cómo salir para salir victorioso en lo malo. Escúchame bien, la Biblia nunca se queda en lo que le hicieron mal a Jasón, de ahí no se habla más de ello. Pero de Pablo y de Silas sí se habla. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es clara. Cuando tú y yo somos perdonados, ¿sí o no, cita? Cuando todos somos perdonados, la Biblia dice que somos perdonados de la mitad de los pecados. ¿De qué somos perdonados? Si hay alguien que se arrepiente, produce, ¿qué cosa cuando alguien se arrepiente? Produce cambio. Si alguien comete un error sin Dios, puede terminar con Dios. Dije, alguien puede provocar un cambio feo, malo, pero se convierte. Ese cambio malo se revierte, porque el malo queda allá y ahora empieza algo nuevo. Y eso pasó en usted y en mí. Éramos malos, actuábamos mal, pero cuando nos arrepentimos, comenzamos a tener cambio, ya no para destrucción, sino para vida. A su nombre. Y dice la Biblia, que estos 4 hombres provocaron el cambio de un paralítico. Los apóstoles provocaron un cambio en aquel que pedía limosna a la puerta del templo. Dice que él iba a recoger limosna y otros lo llevaban. La fe no era ni de los otros ni de él. ¿Sabe de quién era la fe? De los apóstoles. Y aquí hay hombres de Dios, provocadores de cambio. A su nombre. Pero para provocar un cambio hay que tener una óptica. La óptica sirve para ver el proceso, el procedimiento, para asimilar. Y todos no asimilan bien cuando hay una catástrofe. No todos asimilan bien, pero es ahí, tiene que haber uno dirigido por Dios. Siempre Dios tiene que levantar. Por eso es importante, hermano, un hombre que esté bien puesto en una casa puede provocar cambio en el entorno, por mucha catástrofe que haya en la casa. Una mujer bien puesta en una casa, algo sucede. Un hombre en una empresa bien puesto, algo sucede. Donde quiera que tú te encuentres en un aula de clases, si tienes bien claro cuál es la óptica, cómo ves tú a Dios actuando en tu vida, escúchame bien, todo lo pasado tú lo puedes hacer transformar por el poder de Dios. Y yo solamente quiero terminar leyendo algo sobre la vida de un hombre joven que trastornó o produjo cambio en una nación. Ese fue José. Solo lo voy a mencionar. Capítulo 50. José, en el capítulo 50 del primer libro de la Biblia, habla de un hombre llamado. ¿Qué hicieron los hermanos de José? ¿Qué hicieron los hermanos? Lo vendieron. ¿Qué más hicieron los hermanos? Lo metieron. Ellos lo querían matar, pero lo terminaron vendiendo. Ahora, ¿esto provocó un impacto en la vida de ese joven? Sí. Pero ¿sabe qué? José no abandonó a Dios en la crisis. Dile a tu hermano, pase lo que pase alrededor tuyo, nunca abandones al que vive para siempre. No lo abandones.
Hoy en día, cuando alguien pasa una crisis familiar, emocional, pasa una crisis económica, tiene tendencia a apartarse. Pero escúcheme bien, José no se apartó. Y yo quisiera leer más bien, no los desastres de los hermanos, porque es malo. Me sirve para tenerlo de registro. Quiero quedarme con la óptica de José, la forma como él entendió después de una crisis, donde produjo Dios cambio a causa de su vida. Por favor, lea conmigo en esta mañana. Lea conmigo, por favor, el libro ya mencionado, el capítulo 50. ¿Qué dice las Escrituras? Después del versículo 15 en adelante. Por favor, yo lo quiero directamente leer desde el 16 por honor al tiempo. Y enviaron a decir a José, ¿qué cosa? Tu padre mandó antes de tu muerte, diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. 19, por favor. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy en el lugar de Dios? 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida ¿a quiénes? Mantener en vida ¿a quiénes? ¿A quiénes? A mucho pueblo. Dígale conmigo, propósito. ¿Sí? Imaginémonos a José unos añitos atrás. Los hermanos de José haciéndole el mal a su propio hermano por celos. Por celos. Pero ese mal, ¿cómo lo entendieron ellos después? ¿Cómo lo entendieron sus hermanos ya cuando vieron que primero ya José era un gobernador? José era una autoridad. Ellos habían ido y viajado donde estaba su hermano, ahora vivían y estaban bajo la cobertura de su hermano. ¿Qué pensaban ellos de su hermano? Que José, al morir, su padre los iba a botar. Diga conmigo, ¿ellos se quedaron con el pasado o con el presente? ¿Con qué se quedaron? Ellos todavía vivían de lo malo que habían hecho. ¿Por qué? Porque ellos provocaron algo malo sin Dios. Habían abandonado a Dios y todavía no tenían la fe de saber y de visualizar. Ellos no veían como veía José. Ellos veían que eran hombres que se merecían lo malo. Cuando una persona hace lo malo, está consciente que se merece lo malo, porque ellos provocaron un mal. Por eso es que cuando usted ve a alguien que dice, le pasó eso, y saben que tal vez la conducta no era buena, bien hecho, dicen. Por eso ellos pensaban que todo lo que ellos vivían se lo merecían. Pero ¿sabe qué? José
dijo esta palabra: todo lo malo, Dios, no él. Dios, ¿qué cosa hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Por favor, como está en la Biblia, ¿qué hizo Dios? Dios, ahí dice la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios? Lo encaminó a bien. ¿Qué quiere decir esto? Que lo malo del paralítico, Dios lo encaminó. Lo malo para Pablo y Silas en Tesalónica lo encaminó porque se fundó una iglesia y muchas vidas se salvaron. Aún hasta la gente noble, la gente rica se convirtió. Me pregunto hoy, ¿Dios ha cambiado? Pregúntale a tu hermano, ¿Dios ha cambiado? Y dile que te dé una respuesta. ¿Dios ha cambiado, hermana? ¿Qué te dijo tu hermana? Que no. Ahora, ¿cuándo yo sé que no ha cambiado? Cuando todo es color de rosa. No, a Dios lo veo cuando canto. A Dios lo veo cuando vienen momentos de crisis. Cuando viene un momento dado de problemas en el matrimonio. Cuando vienen problemas familiares. Ahí lo vemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que todo lo que sea alrededor se ha provocado por el mal, para mal, hay un Dios que lo trastorna para bien. Y yo como pastor, viernes pasado, sábado y domingo, se me iba trastornando un momento muy difícil al entorno familiar. Pero yo he decidido así. No me quiero acordar de los 3 días, quiero acordarme de los 3 días. Porque yo escogí este pasaje y por 3 días ayuné y le dije: Señor, todo lo que el diablo ha tramado para mal, trastórnalo para bien para tu siervo. Por 3 días ayuné, viernes, sábado y el domingo vine en ayuno. Y el domingo yo dije que era el día de la victoria. Si es que lo provocaron para mal, yo no me quedo con eso, porque los hermanos de José se lo provocaron. Puede ser mi hija, puede ser cual tercera persona. No, escúcheme bien, de eso, provocación para mal, si yo me pongo a investigar, me voy a dar cuenta que el provocador sigue siendo el mismo, el diablo, utilizando hombres. Porque para derribar la torre de Babel, el diablo utilizó hombres. ¿Sí? Escúchame bien. Cuando yo miro con la óptica de Dios, por ejemplo, José hubiese dicho esto: ¡ja! Hermano mío, ya no está papá, ya no está mamá. ¡Ja! Oye, ni te me arrodilles. ¿Sabe qué? Vete de Egipto. Si la veía con la óptica de José. Pero él la vio con la visión de Dios. ¿Sabe qué dijo? Todo lo que hicieron mal ustedes, yo no soy juez. ¿Sabe por qué? Porque mi padre lo provocó para bien. Y cuando yo leí este pasaje, yo dije: con este ayunaré. ¿Quién lo haya provocado? Si lo provocó mi hija, si lo provocaron terceros, nadie podrá detener, porque todo se va a transformar para bien para tu siervo. Salmo 91 agarré. Salmo 91. Ni pestilencia que en la noche y oscuridad destruya, no la alcanzarán o no alcanzarán. Señor,
ni flecha que en el día ande, nada, Salmo 91, va a alcanzarla. Y declaro que esto se trastorna para bien. ¿Sabe por qué? Porque hoy ya no lo predico, lo estoy viviendo. Hoy lo vivo. Mi fe, yo lo vivo ahora. Escúcheme bien. Una cosa es que alguien venga con Dios y otra cosa es que alguien venga sin Dios. Una cosa es que José esté con Dios y otra cosa es que los hermanos vivan del pasado. Yo me pregunto hoy, si su pastor está en victoria, ¿cómo se siente usted? Y yo le digo a usted, de los 3 días no me acuerdo, ya se me borró la memoria. No me pregunte de los 3 días. ¿Sabe qué? Pregúnteme de lo que Dios me hizo en medio de la prueba. Dígame qué me hizo Dios en medio de la prueba. Eso, pregúnteme, pastor, la victoria. Yo quiero ser parte suyo. Y no se lo digo por emocionalista, sino porque estoy predicando convencido que quién es Dios. ¿Sabe por qué? Durante la semana le dije a Dios, ¿sabe qué, Dios? No sé qué voy a predicar el domingo. Ya tengo la temática. Pero Dios insistió conmigo. ¿Sabe qué? Así como tú ves la victoria, como tú la ves. Porque José la veía, ¿qué veía? ¿La derrota o la victoria? Y los hermanos que veían la derrota. Me dice, tal vez algunos están viendo más la derrota, pero no están viendo como tú ves. Y yo declaro que en medio de tu problema tú nunca vas a ver la derrota, vas a ver la victoria. Porque el que se enreda en la derrota, siempre la derrota trae fracaso y nunca trae éxito. Porque hasta hoy día se recuerda el 11 de septiembre para dolor, pero hoy, más de 2000 años atrás, se recuerda la muerte de Cristo para bien, para la iglesia. Me pregunto, ¿de qué tipo de victoriosos eres tú? ¿De los que se enredan y ven el pasado o de aquellos que se desafían y provocan cambios para bien? ¿De qué tipo de creyente eres tú? Yo no sé. Eso es cada quien. No sé si los hermanos de José estén aquí. No lo sé. No lo sé. Pero yo no creo. Porque aquí hay hombres que tienen la misma óptica que yo y mujeres que tienen la misma óptica que yo. ¿Sabe qué? Yo veo a Dios actuar en mí. Y hoy puedo decirle a toda la iglesia, más que nunca, yo y mi casa estamos más unidos más que nunca. Yo y mi casa estamos más unidos que nunca. Mi casa y yo estamos más unidos que nunca. Mi hija mayor está más unida que con sus hermanas. Ahora allá está mi yerno, que antes me costaba decirle mi yerno. ¿Sí sabe que me costaba decirle mi yerno? No me acostumbraba, yo no le decía yerno, me quedaba callado. Ahora le he dicho en estos días, oye hijo, ¿cómo estás? ¿Sabe por qué? Porque he visto que todo el mal que ha pasado alrededor mío, no me quiero quedar con la basura que alguno de ellos haya hecho, sino cómo los ve Dios ahora. Porque a pesar de que ellos hagan algo mal, mis 4 hijas permanecen en el Señor. Pero es triste cuando nuestros hijos hacen algo incorrecto y se van fuera del Señor. Pero ¿sabe qué? No te detengas con ese mal. Ahora te aconsejo, invita a gente que ore por ti. Declaro que en esta hora
el ministerio de clamor va a aumentarse en la iglesia con mujeres que dicen: pastor, mi hija está sin Dios, mi hijo está sin Dios. Pastor, yo quiero que alguien ore por mí. ¿Sabe qué? Y dile esta palabra: todo lo que está mal para mí, trastórnalo, provócalo para bien. Y vas a darte cuenta que un martes vas a testificar, va a testificar el uno, va a testificar el otro, porque hay un desatar. Dios va a traer vidas, y las primeras vidas que van a ser siempre serán alrededor tuyo también. Ahora, siempre habrá algo que los provoque para mal. Puede ser el dinero que te haga falta en la casa. Si es el dinero, ora por el dinero. Si tu hijo lo provoca para mal, algo que no le gusta de tu actitud, cambia de actitud. Si en tu empresa alguien te provoca para mal, por favor, haz algo de cambio. Porque gente alrededor tuyo puede pasar algo y quisiera estar lejos tal vez de ti. Pero escúchame bien, pero los provocadores de cambio siempre hacemos algo con Dios y a favor de Dios. Por eso en esta mañana quiero hacer una declaración. Que todo este pueblo que ha escuchado la palabra, así como su pastor ve que Dios es un provocador de cambio para bien, usted también lo va a ver al Señor. Porque el Dios que yo tengo es el mismo que usted lo tiene. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos unos 15 minutos juntos para pedirle al Señor ayuda y asistencia espiritual? Aleluya. 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 Lea el pensamiento que está allí. Esto lo saqué de un pensamiento que estaba allí. ¿Qué dice la Biblia? Perdón, ¿qué dice el pensamiento? Perdón. A ver, léalo por favor. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve la calamidad. Hermano, cuando usted ve un pesimista que todo le va mal, que no lo quieren a él, que él es el esto, todo es para mala para él, todo. Él es el malo de la película. Cuando usted ve a una persona así, ese es un pesimista. Y escúcheme bien, y hay oportunidades para él, pero nunca las verá. Escúcheme bien, el hombre de Dios, aparte de optimista, tiene fe. Y la fe nos hace ser creyentes atrevidos en el nombre de Jesús. Voy a orar por la gente de fe. Voy a orar por aquellos. Y voy a orar por la iglesia, estoy hablando. Voy a orar para que todo lo que está alrededor nuestro, que el diablo quiera provocar para mal, para nosotros se nos revierta para bien. ¿Sabe por qué? El diablo no va a causar tu miseria económica, el diablo no va a causar miseria en tu familia, no va a causar miseria. El diablo está vencido en el nombre del Señor. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Comienza a orar, hermano. Comienza a orar, hermano, pero comienza a orar con tus labios. Comienza a orar con todo tu ser. No te quedes en ese estado que estabas. No, sale de allí. No permitas que nada se interrumpa tu comunión con Dios. Dile: Señor Jesús, aquí estoy.
Señor Jesús, esta es mi condición. Ora conforme el mensaje. Comienza a orar, hermano. Comienza a orar. Hay personas que han empezado a orar, hermano, por el cambio que Dios va a traer. Aquí hay personas que se han afianzado de la palabra. Aleluya. Aquí hay jóvenes que se van a agarrar de la palabra. Mujeres que no se van a ver en la derrota, van a ver cambios. Que el diablo no les va a derrotar, van a ser vencedores. Aleluya. Jóvenes que van a decir: Señor, aquí estoy. Aleluya. 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 Hay victoria, hermano, hay victoria. La iglesia ha empezado a tener un tiempo de oración. Aleluya. Aleluya. Hermano, no hay nada, ninguna fortaleza que nos hará daño. Aleluya. Nada nos va a detener. Aleluya. 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 Hay algo que se va a mover alrededor tuyo. Es el poder del cambio de Jesús. No abandones al Señor en medio de la prueba. Aleluya. No abandones a Jesús en medio de la prueba. No abandones al Señor, hermano. Aleluya, aleluya. Aleluya.